Pero Hashem, el Eterno les bendiga. Buenos días, buenos días. Bendiciones, que el Eterno les bendiga esta mañana preciosa, maravillosa. Linda lectura, pues. Hoy llegamos a la lectura de la porción de la semana, la sexta parte. Lleva por nombre Mató Maase, que significa tribus y punto de partida o salida. Punto de salida o punto de partida. Esta mañana preciosa nos acompañará también la lectura de la Haftará, que se encuentra en el capítulo de Jeremías, en el capítulo número 2 hasta el capítulo número 4:12. Leeremos esta Haftará y también leeremos el comentario, para que miremos que Jeremías también habla de las mismas obligaciones que se le dio al pueblo de Israel, las mismas distribuciones que se le dio y la misma herencia que se le dio por orden del Padre Divino, Eterno Hashem. Que esta mañana su hogar sea bendecido, su familia, sus hijos, y que Él, Dios maravilloso, reine en sus corazones. Comencemos con este pequeño comentario y luego pasaremos del comentario de la Haftará y leeremos luego la lectura que se encuentra en el capítulo número 34:16 y leeremos hasta el 36:14. Esta es la última porción del libro de Bamidbar, del libro del desierto, del libro de Números, el último capítulo de este libro precioso y de la porción de la semana, la sexta parte de esta parashá Mató Maase. Tribus y punto de salida o punto de partida, que fue lo que Dios maravilloso hizo para cada uno de los hijos de Israel, que ahora habitamos fuera de nuestras fronteras, como siempre ha sido, pero que lo adoramos con todo nuestro corazón y sabemos que somos parte de ellos, aunque ellos no nos quieran. Sabemos que la parte nuestra pertenece, pues somos hijos del Dios poderoso, de un solo creador, y no tenemos dos ni tres, ni confundimos a nuestro Dios con otros dioses, ni idolatramos a otros dioses, porque el Dios grande y maravilloso solo es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No existe uno como tú. Bendito eres, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Solo tú eres uno y nada más. No existe nada que esté sobre ti, sobre tu nombre o sobre ti. Solo tú eres el Rey maravilloso, Hashem grande y poderoso. El resumen de esta parashá la tenemos de acuerdo a lo estipulado. En la porción llamada Mator, que ya sabemos, tribus, de acuerdo a las instrucciones divinas, Moshe enseñaba las normas que regulaban las promesas y los votos formulados ante el Dios poderoso, tanto los votos positivos como negativos, comprometiéndose a hacerlos y a llevarlos y a realizarlos. Los negativos, abstenerse de ellos y no realizarlos. El rol del padre, del marido, de la anulación de la conservación de un voto para la mujer. Así, de este modo, pues, el Dios poderoso de Israel tomó cada uno de estos votos para llevar y realizar a cabo que el Dios poderoso, pues, de Israel había tomado sobre todo el pueblo y había definido cómo tratarlo y cómo hacerlo. La porción de esta semana se encuentra en el capítulo número 34:16 hasta el 36:14. Escuchemos qué nos dice Jeremías en su capítulo número del 2 al 48 hasta el 4:12. Leeremos hoy. Escucha lo que dice el primero. Esta semana leemos la segunda de las tres Haftarot, que era la de gracia, que son leídas en los días 19, 17 de Tamuz hasta el 9 de Abed. En ellas encontramos nuevamente duras palabras de reprimenda contra el profeta Imahú, que les transmitía a todo el pueblo de Israel en nombre del Dios poderoso. Dice: escuché la palabra de Dios a la casa de Jacob. Escucha la palabra de Dios, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho el Dios poderoso: que iniquidad han encontrado en vuestros padres y que se han alejado de mí, yéndose detrás de la vanidad y de lo vano y de lo vanidoso. Al comienzo de esta misma Haftará veremos el motivo de esta reprimenda de Jeremías. El pueblo de Israel se encaminó detrás de lo vano, es decir, detrás de la idolatría imperante en aquella época. Así, banalizándose, y es decir, como consecuente que se había desviado ellos mismos y se convirtieron en seres vanos, vacíos, sin contenido alguno. Sin embargo, algunos versículos más adelante, el profeta vuelve a explicar cuál fue el pecado del pueblo de Israel. Esto dice así: pues dos males hizo mi pueblo, a mí me abandonaron el manantial de aguas que afluyen, para excavarse para ellos pozos, y pozos fracturados que no retienen agua. 2:13.
En realidad, parecía que no había sido no solo un pecado el que provocó esta reprimenda del Dios poderoso, sino que el pecado fueron dos. Sin embargo, vemos que Jeremías recuerda un pecado solamente en este, inclusive, que no es un pecado específico o dado en su totalidad, por ejemplo, la idolatría, sino que también el pecado general de haberse alejado de Dios, por lo cual el segundo pecado que cometieron fue los hijos de Israel, haberse alejado de Dios. Para responder esta pregunta, vamos a hacer un recuento de ellos a la Torá, que al final de la Parashá, Kedushim, dice: seréis consagrados para mí, pues yo soy santo, santo soy yo y soy su Dios. Los he separado a ustedes de los pueblos para que sean para mí santos. En el libro de Vaikra, Levíticos 20:26. La diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos del mundo radica en que todos los pueblos que habitan sobre la tierra están influidos por los astros celestiales, pero esto no ocurre con el pueblo de Israel, por cuanto Dios tiene influencia directa sobre ellos, enviándole abundancia y bendición mediante sus emisarios. Ellos no necesitan de los astros en absoluto, y otras partes de ellos se encuentran por encima de las estrellas. A partir de todo este principio debemos comprender que mejor lo ocurrido en los episodios de lo que pasó en Babel, así como el episodio del diluvio, ya que esto nos relata específicamente la relación con la torre de Babel y de alguna manera nos explica que provocó los actos de idolatría que se vivían en la torre de Babel y había prevalecido la fuente de los cielos adorando a ídolos. Todos estos sabemos que las aguas del diluvio borraron todas las existencias sobre la faz de la tierra, explicando cómo fue Dios provocó que cayera diluvio, dicen nuestros sabios. Por cuanto estos cambiaron sus acciones, Dios cambió el orden de las acciones y tomó 2 estrellas de las constelaciones de Quimá y trajo un diluvio sobre la tierra. También nos enseña cuál fue el pecado que nos cometimos ante Dios, que haya decidido castigarnos de esta forma. Las generaciones, dice, estudiando las generaciones del diluvio, enorgulleciéndose por las bondades de las dispensas del Santo bendito, Él es el Dios poderoso. Para castigar las generaciones del diluvio, Dios envió tanta abundante de bendición a los hombres, de los astros celestiales intermediarios entre Dios y los pueblos, que no pudieron soportar toda esa bendición y, por decirlo de alguna manera se desmoronó una parte del cielo, al decir que Dios cambió el orden de la creación y tomó 2 estrellas de la constelación de Quimá y trajo un diluvio sobre la tierra. Nuestros sabios explican que por la calidad de la abundancia de la bendición divina, estas 2 estrellas se apartaron del lugar, el cual había sido dispuesto como consecuencia de estos, pues estos murieron bajo las aguas. Más tarde, la gente de la Torre de Babel quiso evitar este fenómeno que ocurriera nuevamente y por eso le dijeron a Dios que se apartara de ellos, y ya no deseaban conocer su camino. Dijeron: vamos, construyamos para nosotros ciudades y una torre, es decir, un ídolo, que su cúspide llegue hasta el cielo, es decir, que la cúspide fuera la causa de todo. Dios se queda entre los cielos, más lejos que nosotros, y no haremos de fama para que no nos dispersemos por toda la tierra. Puesto que Dios nos encuentra en un lugar donde no hay idolatría y no pretende provocar que Dios mismo se aleje del mundo mediante la adoración de un ídolo. Ellos pretendían de esa manera que los astros se compartieran normalmente y nunca fueran las personas legendarias a lo largo y a lo malo. Dios arruinó los planes confundiendo sus lenguas, específicamente cuando ellos desearon que Dios se quedara arriba en los cielos, como una clara respuesta a su desafío. Nos dice la Torá que Dios descendamos y confundamos ahí su idioma para que no entiendan el idioma de su prójimo. Los dispersó Dios de ahí sobre la faz de toda la tierra y no los dejó que construyeran esa ciudad. Ahora, volviendo a nuestra Haftará, podemos entender lo mejor que es lo que quiso decir el profeta Jeremías en nombre del Dios poderoso al pueblo de Israel. Pues él hizo lo malo ante los ojos de él, pues el pueblo hizo lo malo ante mí. A mí me abandonaron mis manantiales de agua fluyente para excavar para ellos pozos fraudulentos que retienen agua por maldad. Esto fue por cuanto el pueblo de Israel quería que Dios haga reposar su espíritu sobre ellos. Ellos comenzaron a adorar ídolos, ya que ellos pensaron que de esta forma podrían hacer descender hasta ellos la bendición de los astros. Mira, el profeta Yirmajú le dijo: se equivocaron, y los reprendió a ellos por los 2 pecados que cometieron. Pues 2 males hizo mi pueblo. El primero, a mí me abandonaron el manantial de las aguas que afluyen también, decir, que no buscaron realmente la verdadera abundante la bendición del Dios poderoso y maravilloso, pero divinamente mediante el camino del cumplimiento de su voluntad. Y el segundo es que buscaron escarbar pozos para ellos fracturados y no
retienen agua alguna, es decir, que se desviaron del poder de la fuerza de la idolatría y la fuerza de ellos mismos, y no contienda ni retiene la bendición. Este fue el segundo error que cometieron todos los habitantes de Eretz Israel, que vieron y vieron venir el diluvio ante ellos, y Dios no perdonó semejante transgresión. Qué precioso. La sexta parte de la porción de la semana de la parashá Mató Maaseh, para que la disfruten. Se encuentra en el capítulo 34:16 y termina en el 36:14, para que lo disfruten ahí y lo compartan. Capítulo número 34, versículo número 16 del libro de Números dice así: Dios le habló a Moisés diciéndole: estos son los nombres de los hombres que las parcelas de la tierra. Primero estarán Eleazar el sacerdote y Joshua hijo de Nun. Nombrarán asimismo un líder de cada tribu para ayudar a parcelar las tierras. Estos son los nombres de los hombres para las tribus de Yehudá: Caleb hijo de Lefú. Para la tribu de los descendientes de Simón, Shemuel hijo de Amihud. Para la tribu de Benjamín, Eliadad hijo de Quislón. Y para la tribu de los descendientes de Dan, el líder es Buquí hijo de Galí. Entre los hijos de Joseph, para la tribu de los descendientes de Menashe, el líder es Haniel hijo de Ephod. Para la tribu de descendientes de Efraín, el líder es Kemuel hijo de Chitabtam. Para la tribu de los descendientes de Zebulún, el líder es Elizafán hijo de Pagná. Para la tribu de los descendientes de Isahar, el líder es Paltiel hijo de Asán. Y para la tribu de los descendientes de Asher, el hijo es Ahihud hijo de Shalomí. Para la tribu de los descendientes de Natalí, el líder es Padiel hijo de Animiú. De los hombres a los cuales Dios ordenó distribuir para los israelitas sus propiedades hereditarias de la tierra de Canaán. Capítulo 35, versículo 1. Dios le habló a Moisés en las planicies occidentales de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciéndole: da órdenes a los israelitas, haz que le den a los levitas ciudades residenciales de sus posesiones hereditarias. También proporciona a los levitas suburbios en torno a sus ciudades. Las ciudades serán sus residencias, en tanto que los suburbios serán para sus animales, propiedades y otros servicios. Los suburbios que se darán a los levitas se extenderán hacia afuera de 1000 codos desde la muralla de la ciudad. Mediante fuera de la ciudad, 2000 codos al lado oriental, 2000 codos al lado meridional, 2000 codos al lado occidental y 2000 codos al lado septentrional. Esto construirán los suburbios de la ciudad con las ciudades del centro exacto, como se lo ha dicho. Junto a las ciudades que dará a los levitas estarán las 6 ciudades de refugio, que ustedes proporcionarán como lugares los cuales un asesino puede huir. Aparte de estar 6 ciudades, ustedes proporcionarán 42 ciudades adicionales. Por consiguiente, el número total de las ciudades se les dará a los levitas serán 48 ciudades junto a sus suburbios. Estas son las ciudades, serán dadas por posesión de los israelitas, más una posesión mayor o menor de una menor a cada tribu. Por consiguiente, darán a los levitas ciudades en proporciones a las propiedades hereditarias que se hayan dado. Capítulo número 35. Dios le habló a Moisés diciéndole que les haría hablar al pueblo de Israel, y les dijera ahora que estaban cruzando el Jordán hacia la tierra de Canaán. Deben designar poblaciones que les servirán como ciudades de refugio, las cuales un asesino que mató a una persona accidentalmente puede huir. Estas ciudades les servirán como refugio al vengador, de modo que un asesino que no muera hasta que poder ser juzgado delante de los tribunales. Las poblaciones les proporcionará para ustedes mismos serán 6 ciudades en total. Como ciudades de refugio, ustedes proporcionarán 3 poblaciones a este lado, al del Jordán, y 3 en la tierra de Canaán. Estas ciudades serán lugares de refugio para prosélitos como para residentes entre los israelitas, de modo que cualquiera que accidentalmente mate a una persona pueda escapar a ese lugar. Por supuesto, si alguien golpea a su víctima de propósito con arma de hierro matándolo, entonces es un asesino y se le debe dar muerte por ese asesinato. Similarmente, si golpea con una piedra, agarra con su mano y puede ser un arma mortal, la víctima muere de este es un asesino y debe darle muerte por asesinato. Asimismo, si golpea con un arma de mano, de madera, mortal, y la víctima muere, es un asesino y se le debe dar muerte por asesinato. En tales casos, después del juicio, el vengador de la sangre matará al asesino y puede matarlo donde quiera que lo haya. La misma ley se le aplica al asesino que empuje a su víctima o lo arroje algo sobre ella con odio, causándole que fuese la víctima de muerte. Esta es asimismo de verdad, maliciosamente, que golpea con la mano, causándole que la víctima muera. La persona que golpea es un asesino y debe dársele muerte una vez que se le haya juzgado. Al vengador de la sangre matará donde quiera que se le haya. Esto no es así, sin embargo, si el asesino empuja a su víctima accidentalmente, sin malicia, o lo arroja a cualquier objeto sin planear matarlo. Aún así, es una piedra, puede matar. Si no vio a la víctima, la piedra lo mató cayendo sobre ella. No es un asesino, puesto que no era un enemigo y no le guardó a su víctima malicia alguna.
En tales casos, a tribunales seguirá y a las leyes juzgará entre el asesino y el vengador de la sangre. El tribunal protegerá al asesino accidental del vengador de la sangre y lo retornará a la ciudad de refugio, la cual huyó. El asesino debe allí vivir hasta la muerte del sumo sacerdote, ungido con aceite sagrado. Si el asesino sale de las fronteras de la ciudad de refugio hacia otro lugar, del cual huya, el vengador de la sangre lo hallará fuera de los límites de la ciudad de refugio. Entonces, si el vengador de la sangre le da muerte al asesino, no es un acto de asesinato. De este modo, el asesino está obligado a vivir su ciudad en refugio hasta que el sumo sacerdote muera. Después de que el sumo sacerdote muera, el asesino puede volver a su tierra hereditaria. Estas serán las reglas de la ley para que ustedes puedan vivir todas las generaciones sin importar dónde puedan vivir. Si cualquiera mata a un hombre, el asesino le dará muerte sobre el testimonio ocular. No obstante, un solo testigo no puede testificar contra una persona donde esté en cuestión de la pena de muerte. No tome rescate por la vida de un asesino que esté bajo la pena de muerte, puesto que esto debe dársele muerte. Similarmente, si alguien ha huido de esta ciudad de refugio, no tome rescate para permitirle retornar y vivir en la tierra antes que el sumo sacerdote muera. No contamine la tierra en que vives en la sangre en lo que contamine la tierra. Cuando la sangre derrame la tierra, no puede expiar excepto a través de la sangre de la persona que la derramó. No deben profanar la tierra sobre la cual viven, en el cual ya moro, puesto que yo soy Dios, el poderoso Hashem, y moro entre ustedes el pueblo de Israel. Los líderes paternos, capítulo 36, versículo 1. Los líderes paternos de la familia de Eldad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, que era una de las familias de los hijos de Yosef, vinieron y hablaron delante de Moshe de los líderes que eran la cabeza paterna de los israelitas. Dijeron: Dios te ha mandado desde las tierras de israelitas como propiedad hereditaria por medio de un sistema de lotería. También Dios ha mandado por la propiedad hereditaria desde Balajá, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas contraen matrimonio con un miembro de la tribu de Israel, entonces la propiedad hereditaria que viene para nosotros, pasa a nuestros padres, será disminuida, puesto que será añadida a las tribus en la cual se casen. Nuestras propiedades hereditarias del sistema de lotería será de este modo disminuida. Aún así, los israelitas tienen el jubileo en su propiedad hereditaria, será añadida a las propiedades de las tribus del cual se casen y serán sustraídas las propiedades de las tribus de nuestros padres. Moshe le dio al israelita instrucciones para la orden de Dios, diciéndole: la tribu de los descendientes de Yosef tiene una demanda justa, y esta es la palabra que Dios ha demandado respecto a las hijas de Zelafá. Ustedes pueden casarse con quien deseen mientras se casen dentro de la tribu de su padre. Las propiedades hereditarias de los israelitas de este modo no serán transferidas de una tribu a otro, y cada persona que entre los israelitas permanecerá unida a la propiedad hereditaria de la tribu de tu padre. De este modo, toda joven que hereda de propiedad entre las tribus de Israel contraerá matrimonio con un miembro de la tribu de su padre. Entonces cada israelita heredará la propiedad hereditaria de su padre. Y las propiedades hereditarias no serán transferidas de una tribu a otra. Cada una de las tribus israelitas permanecerá entonces en una propiedad hereditaria. Las hijas de Zelafá hicieron exactamente como Dios les había mandado, y así le había dicho a Moisés. Machlá, Tirjá, Hanlá, Milcá y Noac, las hijas de Zelafá contrajeron matrimonio con sus primos. De este modo se casaron la familia de Menashe, hijos de Yosef, y de las propiedades hereditarias permanecieron entonces en familia las de su padre. Estos son los mandamientos y leyes que ordenó los israelitas por medio de Moshe en las planicies occidentales de Moab, junto al Jordán de Jericó. La sección de Mafir se encuentra en el capítulo 36, en el versículo 11. Machlá, Tirjá, Hamá, Milcá y Noá, las hijas de Zelafá, contrajeron matrimonio con sus primos. De este modo se casaron las familias de Menashe, hijo de Yosef. Sus propiedades hereditarias permanecieron con la familia de su padre. Estos son los mandamientos y las leyes que Dios ordenó a todo el pueblo de Israel por medio de Moshe en las planicies occidentales de Moab, junto al Jordán de Jericó. ¡Qué precioso! Dios santo, maravilloso. Tú eres grande y poderoso, Señor. Qué preciosa la lectura esta mañana de esta porción de esta semana, la sexta y la última. Mató, Maase, precioso, tribus y punto de partida o punto destino de partida o punto de partida, para que ustedes la lean, la disfruten y también compartan con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Que la honra, la gloria de este día maravilloso esté en sus hogares y en su familia. La honra del Dios poderoso. A Él le damos todo, pues, nosotros, la honra y la gloria, porque eres el Dios maravilloso que siempre nos da todo su amor y su cariño. Bendiciones, bendiciones, que la pasen muy bien, que la disfruten, que compartan ahí en familia estas maravillosas palabras. Se encuentran pues en la lectura del libro de Números, capítulo número
30, versículo 2, hasta el 36, versículo 13, es la lectura de esta mañana. La Haftará se encuentra en Jeremías 2, 4, hasta el 4, 1 y 2. Que el Eterno les bendiga enormemente esta mañana. Honra y gloria a nuestro Padre Celestial, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bendiciones.